Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Bustos y soy analista de mercados de Capitaria. En el video de hoy vamos a revisar un tema bastante interesante, los instrumentos ligados a las energías verdes, instrumentos verdes. ¿Verdes en qué sentido? Cuando hablamos de instrumentos verdes, por así decirlo, hay dos formas de mirarlo. Primero que todo, lo típico, las energías renovables, la energía solar, la energía eólica, ¿cierto? Que son las energías que nosotros pensamos que podrían cambiar un poco la forma de pensar las energías, valga la redundancia. Y lo otro, sin duda, los autos eléctricos. Los autos eléctricos son un paradigma que sin duda se está intentando cambiar hace mucho y en ese sentido también lo queremos poner como la segunda parte de este video que va a tratar de instrumentos verdes. Para empezar y quizás contextualizando un poco la idea, ya les estoy compartiendo pantalla y acá yo estoy revisando unos papers que tiene GlobalX, que es un manager de ETF bastante conocido, que habla de preparando el escenario. ¿Por qué necesitamos hacer esta transición y por qué los países se han puesto de acuerdo por ejemplo, en París, en el Acuerdo de París, para intentar reducir la cantidad de CO2 que se emite año a año? Porque nos encontramos en un escenario, la verdad es que bastante complicado en términos de las temperaturas, ¿cierto? Si se fijan, este primer gráfico que tengo acá nos muestra cuánto CO2 en promedio hay en nuestra atmósfera. Y si se fijan, lo único que ha hecho es crecer. Ya en ese sentido, eso es algo bastante malo. El efecto invernadero todos conocemos lo que ocurre con el tema del efecto invernadero, las altas temperaturas. Y eso es lo que se ve en el segundo gráfico, la media de las temperaturas, cómo ha venido creciendo año a año y en ese sentido lo que se está viendo como objetivo es que ojalá el mundo no siga creciendo la temperatura más de 1,5 grados. En ese sentido, eso es un poco el escenario que hemos estado tratando de identificar y por qué es tan importante este tema. Ya, eso es lo primero que quería hacer el punto y por qué es tan interesante quizás buscar distintos instrumentos que nos permitan beneficiarnos de este cambio de paradigma que está habiendo en el mundo para intentar tener un mundo más verde. Pasando ya al segundo punto, es súper importante esto que dice acá en el segundo paper. Dice, una mayor escala reduce los costos. ¿Por qué? Porque básicamente a medida que se empiezan a hacer mayor cantidad de productos relacionados a las energías renovables, la, la, la escala es totalmente relevante porque eso ayuda a reducir los costos. En ese sentido, a este gráfico acá lo que nos va mostrando es cómo han empezado a caer los costos de producción de distintas cosas. ¿De qué? Lo primero, la línea azul, las baterías de litio, la línea un poco más verde claro, cómo han caído el tema de los costos de la energía solar y por último la línea gris, cómo ha caído también espectacularmente los costos de la energía eólica. En ese sentido, como dice acá, con números de producción más altos, las empresas tienen mayor poder adquisitivo y pueden negociar precios de insumos más bajos. Y eso hace que los gastos generales se reduzcan y eso hace por sin dudas que también sea más accesible para quién, para nosotros los consumidores. Entonces, en ese sentido, ese es el escenario que se está planteando, en el sentido de que ya tenemos identificado el problema y ahora estamos viendo que también ya pasado 10, 15 años desde que se empezó a hablar de las energías renovables, esto se está viendo mucho, mucho más cercano. Sin duda, Tesla, por así decirlo, es un gran ejemplo de eso. Hace unos 5 o 6 años, cuando uno hablaba de Tesla, probablemente nadie escuchaba mucho y hoy en día quizá una de las acciones más transadas en el mundo es Tesla y eso cambió sin duda hace solamente un par de años. Entonces, en ese sentido, hay que tener súper presente que aunque parezcan ideas súper largoplacistas, año a año se van viendo avances y en ese sentido es mucho mejor identificar estas distintas industrias antes de que ya ocurra el cambio. Entonces, en ese sentido, la escala de adopción de los distintos países va siendo independiente, pero la idea es poder a ustedes poder presentarles algunas alternativas que tenemos nosotros en la plataforma. ¿Ya? Otra cosa que es súper importante también es esto que se marca acá, de los subsidios y las regulaciones. Ya sabemos que muchos países están intentando
por así decirlo, subsidiar las empresas de energía renovable, darles apoyo, ayudarlos con préstamos más baratos, reducirles los impuestos, etcétera. Y también tenemos las regulaciones, o sea que estamos intentando castigar y taxear a las empresas que son poco amigables con el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, son cosas que también ocurren a través de los gobiernos, de las distintas reguladores, ¿cierto? Que van ayudando a que esta transición, que insisto, quizás parece muy lenta, eh, va, desde mi punto de vista, en un abrir y cerrar de ojos, que ya vamos a estar cambiando un poco la forma en que mirábamos el mundo. Así que en ese sentido, y lo último que les quería mostrar antes de pasar a ver lo más interesante, quizás los instrumentos que tenemos nosotros relacionados a este subsector, ¿cierto? Que es tan interesante. Acá lo que les quería mostrar es cómo las energías renovables ya han ido creciendo en el porcentaje que tienen dentro de la producción eléctrica. Por ejemplo, en el año 2000 era menos de un 20% y si se fijan estos datos están hasta el año 2020 ya está cercano al 30%. Parece súper poco, pero en términos prácticos acá es un alza bastante interesante. Y acá, como dice el gráfico, este crecimiento ha estado totalmente impulsado ¿por qué? Por la energía solar y también por la energía eólica. Y lo otro es que este gráfico la verdad es que está bastante relacionado con el de arriba, si se fijan el crecimiento es prácticamente el mismo. Acá lo único que hace es segmentar en los distintos tipos de fuentes de energía renovable y cómo estas han ido creciendo. La naranja es el hidrógeno, un poco más azul es la energía eólica, la más verde igual que antes la energía solar y el resto son las otras. Entonces en ese sentido acá podemos ver como no solamente el tema del hidrógeno que ya venía bastante fuerte desde antes ha seguido creciendo, sino que también lo que veíamos, lo que se comentaba acá, que tanto la energía solar como la energía eólica se han llevado a las miradas estos últimos años para entender que son probablemente de las dos industrias más relevantes para intentar llevar a cabo este plan que tienen los países de tratar de reducir las emisiones de CO2 y sin duda hacer, ojalá en algún momento no emitir ningún tipo de carbono o por lo menos compensarlo de cierta manera. Distintos países, tanto China, Estados Unidos como Europa tienen los ojos súper puestos en esto. Quizás para nosotros eso todavía es un poco más lento, ¿cierto? En Latinoamérica las cosas se mueven un poco más lento, pero los grandes países ya están poniendo la mirada en esto. Joe Biden, cuando sacó su plan de infraestructura, puso mucho énfasis en esto, mucha plata va a caer en eso. Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante lo que estamos viendo. Y por último, si se fijan acá, estos serían los esfuerzos que nos dice el research de GlobalX que se deberían hacer del año 2021 al 2050 en términos de trillions norteamericanos. Aquí se dice que para llegar a los objetivos que se tienen deberíamos hacer una inversión de 131 trillions. Eso es una cantidad de plata que no es muy difícil de explicar la cantidad de plata que es, pero eso sin duda también va a estar repartido en prácticamente 30 años. Pero esa es la importancia y por eso les traía este gráfico para que se hagan una idea de la cantidad de inversiones que todavía se deben hacer para llegar a hacer este switch energético, por así decirlo. Y ojalá en algún momento ya no estar contaminando más este mundo, ¿cierto? Que ya sabemos que ha traído muchos daños en nuestro ecosistema. Entonces, antes de pasar a los gráficos, perdón, quería empezar revisando en primera instancia el ETF, perdón, Drive de energías renovables de Invesco. Si se fijan, este ETF que nosotros lo tenemos, que es ETF-P V larga W, es el ETF de Invesco, que lo único que hace es invertir en Clean Energy, ¿ya? Eso es súper importante. Este ETF, antes de pasar al gráfico, se los quería mostrar. ¿Por qué? Porque tiene 79 holdings. Eso quiere decir que ustedes con un clic ya van a estar expuestos a 79 empresas de energía renovable. Y entonces, en ese sentido, eso es súper interesante porque uno entra diversificado a la industria y no solamente hacer el call en alguna empresa en particular. Si nos vamos al portafolio, bueno, no quiero hacer mucho énfasis en el sector, pero sí lo que me llamó bastante la atención es que, por ejemplo, si se fijan, todo este tipo de empresas no son empresas gigantescas, son empresas que han ido creciendo durante el último tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante notar que son la gran mayoría empresas pequeñas, small caps, ¿ya? Y todas growth. Y en ese sentido, aquí podemos ver los holdings, si se fijan, el que más pesa un 1,83%, entonces la verdad es que es bastante diversificado. Acá tenemos Jinko Solar, que es una empresa que quería que analicemos. Entonces,
Vamos directamente al gráfico, si se fijan, acá tengo el ETF PBW, como les comenté, estamos en gráfico diario, la caída fue espectacular después del rally que tuvo en general toda la bolsa con la cantidad de estímulos que se pusieron sobre la mesa en los distintos bancos centrales y además de que haya salido Joe Biden, que era un candidato mucho más pro cambio climático, por así decirlo, que Trump. Esto fue la subida gigantesca que vimos y lo que estamos viendo ahora es una caída generalizada del sector. Si se fijan, al día de hoy la caída ha sido cercana al 62%, cayó un poquitito más y hoy día nos encontramos en un piso bien, bien interesante. Otra empresa del sector que les quería mostrar en particular es SunPower. Si se fijan, los gráficos son súper, súper parecidos. Subía espectacular después del coronavirus, caía espectacular después del coronavirus y ahora intentando encontrar precios. SunPower es una empresa de energía solar que a mí me gusta mucho, es norteamericana. Y la otra que le quería mostrar es Jinko Solar. ¿Por qué Jinko? Porque también es una empresa, perdón, de energía solar, pero en este caso China. Entonces, en ese sentido también se puede diversificar geográficamente, pese a que si se fijan los movimientos son bastante parecidos. Subida espectacular, caída espectacular y en general acá Jinko ha sido bastante más volátil, sobre todo también por lo que ocurre en China propiamente tal con las acciones en China. Entonces, en ese sentido, Jinko Solar está en un triángulo de indecisión, la verdad es que bastante marcado, pero la verdad es que es bastante entretenido ir tradeando esta acción. Por último, les quería mostrar Plug Power. Esta es una empresa relacionada a, a todo lo que es el hidrógeno, ya el hidrógeno verde que está muy en boga. No quiero entrar mucho en detalle para no largarme en el video, pero estos son cuatro activos de energías renovables que a mí me parece que es súper importante que los tengan presentes. Ya los movimientos, la verdad es que son prácticamente los mismos. Volviendo un poco, les quería mostrar otro ETF. Ahora nos pasamos a la segunda y final parte de este video, que es que vamos a hablar de los autos eléctricos propiamente tal. Este ETF nosotros lo tenemos en la plataforma, se llama Drive, es de GlobalX, el manager que les comenté que estábamos viendo los distintos research. Y este ETF también es súper interesante. ¿Por qué? Porque tiene 73 holdings, o sea, también entra ahí súper, súper diversificado. ¿Y en qué invierte el Drive? Invierte básicamente en empresas involucradas en el desarrollo de tecnología de vehículos autónomos y eléctricos. Y además, las empresas que se dedican a hacer los distintos componentes, tanto del software como del hardware. Entonces, en ese sentido, si nos vamos a ver ¿cómo se llama? Los holdings que tienen las distintas, que tiene este ETF, pueden ver que tenemos desde Apple hasta Intel, tenemos Tesla ahí, en algún momento aquí también parece Sokimich, entonces es un poco más diversificado. Ya en ese sentido, este ETF lo vamos a ver también gráficamente, vamos directamente, ha tenido un movimiento un poco. La caída ha sido menor porque ha estado muy amparado por las Apple, por las empresas más grandes que quizás no tienen tanto que ver con el sector, pero sí también ayudan mucho a que crezca. Entonces, en ese sentido, este ETF quizás no es simplemente autos eléctricos, o sea, no es que tenga solamente empresas que se dedican a eso, sino que también externaliza un poco por los lados de empresas que se pueden ver beneficiadas si es que crece la industria de los autos eléctricos. No sé si se fijan, el movimiento que tuvo este ETF fue espectacular, tuvimos en 17, después llegamos a 32 y hoy en día nos encontramos cerca de 24. Ya hay que tener mucho ojo con este ETF porque en ese sentido también al tener Apple, si es que la bolsa sigue cayendo, esto puede seguir rompiendo la baja a diferencia de los gráficos de energías renovables que veíamos que ya estaban encontrando algún tipo de piso. Si nos vamos a lo último que les quería mostrar hoy día, Tesla está la verdad también en una especie de triángulo de indecisión. De largo plazo tenemos esta directriz alcista bastante marcada que hoy día la intentó venir a buscar y por arriba también tenemos una directriz bajista. Entonces en ese sentido hay que ser súper cauteloso porque ya sabemos que todo lo que está pasando con la Fed impacta a todas las empresas tecnológicas, sobre todo las tan importantes y las que han tenido el movimiento tan vertiginoso como ha sido Tesla. Tesla llegó a subir más de un 1000% desde acá abajo. Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista, que corrija es bastante normal y bastante sano. Pero más allá de entrar en el detalle del gráfico, que lo vamos a hacer quizás en otra oportunidad, lo que quería mostrarles hoy día es las distintas oportunidades que podemos ver en los instrumentos ligados a las energías renovables por un lado y también a los autos eléctricos. Y por eso, por último, y tal cual hicimos en la energía renovable, les quiero dar también una opción por el lado de China. En este caso tenemos NIO, el gráfico de NIO, la verdad es que la subida
fue más que espectacular y en este momento nos encontramos con una caída también súper importante. Quizás NIO tiene un gráfico más parecido al de las empresas de energías renovables que vimos en un comienzo, pero NIO, si se quieren hacer una idea, es una especie de Tesla chino. Entonces, en ese sentido, NIO también es una empresa que hay que tener en consideración si es que queremos invertir en energías renovables, por un lado, y también en empresas de autos eléctricos. Esto es lo que les quería mostrar hoy. Si les gustó el video, por supuesto, denle al like, suscríbanse acá para poder recibir las notificaciones cuando vayamos subiendo contenido. Y nos encontramos en otra oportunidad. Espero que haya sido bastante interesante. Son distintas alternativas. Siempre hay que tener la mente abierta a buscar distintas oportunidades, sobre todo acá en el trading, que podemos tomar posiciones tanto al alza como a la baja. Así que eso, nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Diego Bustos y como siempre fue un gusto verlos. Un abrazo grande.